A dar inicio, compañeros. Nuestro primer tema que vamos a analizar, como se dieron cuenta, es el tema de la teoría del delito, y le voy a decir por qué vamos a desarrollar esta primera temática. Empezamos, a ver si ven mi pantalla, por favor. Muy bien. Sí la ven, ¿verdad? Así es, doctor. Muy bien, compañeros. Vamos a empezar. Empezamos con la primera unidad. Sistema acusatorio adversarial, en su caso práctico, es el tema que vamos a empezar a analizar. Muy bien. Perfecto. Primera unidad, entonces vamos a verificar qué se llama teoría del delito. Y ahorita vemos por qué. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de algo que ustedes ya conocen. Sin embargo, es importante que la fiscalía, es importante que el asesor jurídico de la víctima y es muy importante que la defensa manejen muy bien esta teoría del delito y la teoría del caso en particular. Vamos a revisar a grosso modo esta primera temática. Los elementos del delito, mis estimados amigos, son los siguientes. El delito es una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, y hablamos también de algunas condiciones dentro del elemento de la culpabilidad, que hablamos de la imputabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad, que tendría que ver con el caso de la persecución de los delitos, que puede ser por denuncia o por querella. Son elementos muy importantes que vamos a destacar nosotros, estimados amigos. Cuando hablamos del delito, lo definimos como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Esto es el delito. Y empezamos con el primer elemento, que es la conducta del ser humano, que lesiona un bien jurídico tutelado. En ese sentido, estimados amigos, revisamos lo siguiente. La conducta puede ser de acción, ¿sale? Un movimiento externo, un movimiento muscular que se exterioriza y que produce la lesión a un bien jurídico tutelado. La conducta que no se manifiesta, que queda aquí, compañeros, no produce ninguna consecuencia. Como tal, no va a ser materia de esta asignatura, no va a ser materia de el derecho penal. Lo que sí es materia del derecho penal es la conducta que se exterioriza y produce un cambio en el mundo exterior, causando una afectación al bien jurídico tutelado. Pero también tenemos, por otro lado, el no hacer, la omisión que conlleva a que ese no hacer lesiona un bien jurídico tutelado. Tenemos dos tipos de omisión simple y la comisión por omisión. En la omisión simple hay un deber que no se cumple. Y en la comisión por omisión hay una obligación. En la comisión por omisión, el sujeto activo es garante del bien jurídico tutelado. Tenía la obligación de actuar en defensa del bien jurídico tutelado y no lo hizo, lo que conllevó a su afectación, lo que conllevó a su lesión. ¿Se entiende? Entonces, como consecuencia, habrá un mayor juicio de reproche cuando se establezca una pena. Muy bien. Este es el elemento positivo del delito. Muy bien. Ahora vamos a hacer mención de su elemento negativo, la ausencia de la conducta. A ver, estimados amigos, ¿qué creen? Sí se causa una afectación, pero no se presenta el elemento volitivo, no se presenta el elemento de conciencia. A ver, hablamos, por ejemplo, del sueño sonambulismo. Si una persona tiene declarada esa situación de que se encuentra en un estado de sonambulismo, puede ser que en la noche se levante y realice una conducta, realice un acto que lesiona un bien jurídico tutelado, pero sin embargo hay una ausencia de voluntad. No hay conciencia en su actuar. Como consecuencia, tendría que haber una ausencia de responsabilidad. Es una excluyente de responsabilidad, elemento negativo.
Si una persona se encuentra sujeto a un estado hipnótico, nos encontraríamos en esa misma circunstancia. También hablamos, por supuesto, estimados amigos, inconsciencia en alto grado. Por ejemplo, aquí hablamos de un elemento interno, de una cuestión de nuestro sistema nervioso. A lo mejor tengo un reflejo, posiblemente tengo alguna situación de que tengo algún espasmo, tengo algún ataque epiléptico y en esa circunstancia lesiono un bien jurídico tutelado. Evidentemente, es una cuestión interna, es una cuestión nerviosa en la cual no actúa la voluntad del ser humano y tenemos la fuerza irresistible por una fuerza de un tercero o por una fuerza de la naturaleza que no podemos prever, que no podemos evitar, lesionamos el bien jurídico tutelado. Si acreditamos cualquiera de estos supuestos, estimados amigos, nos encontraríamos con una ausencia de conducta y por lo tanto no podríamos acreditar que la conducta del sujeto activo lesionó un bien jurídico tutelado y entonces no habría una responsabilidad para el sujeto activo en este caso. ¿Se va entendiendo? Muy bien. También tenemos otro elemento que ya también ustedes lo conocen, pero hay que desarrollarlo. El elemento de la antijuridicidad. Si la conducta de acción o de omisión lesiona un bien jurídico tutelado, entonces decimos que es una conducta típica y como consecuencia es antijurídica porque va en contra del orden jurídico, porque va en contra de las normas, porque va en contra del derecho. Hay elementos de ausencia de antijuridicidad. Escuchen bien estos, estimados amigos. Aunque se lesiona el bien jurídico tutelado, la norma me permite en estos supuestos ir en contra del propio orden normativo. Hay una causa que lo justifica. Hablamos de los siguientes elementos: legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, consentimiento del ofendido, impedimento legítimo. Vamos a ver alguna de estas cuestiones, compañeros. Empezamos con el tema de legítima defensa. Atentos, por favor. En la legítima defensa, vamos a verificar que el sujeto que actúa en legítima defensa no provocó la agresión, no provocó dolosamente, pues, esa situación de peligro, no lo provocó. Hay una agresión de un tercero que es real. ¿Por qué? Porque está ocurriendo o es actual o eminente. ¿Por qué? Porque está a punto de ocurrir. Si un sujeto tiene una arma de fuego, pues no creo que quiera para que juguemos, ¿verdad? Si un sujeto tiene un bat, pues evidentemente va a ir en contra y va a lesionar mi bien jurídico tutelado. Ese tercero actúa sin derecho. El sujeto activo protege bienes jurídicos propios o ajenos. Tiene que haber un empleo racional de la defensa. Racional. El objeto principal es evitar la lesión del bien jurídico tutelado. Tan luego que la evitemos, pues bueno, tenemos que poner a disposición a ese sujeto de la autoridad ministerial. Si excedemos de la legítima defensa, ya no la vamos a poder acreditar. Si nosotros justificamos esto, estimados amigos, es una excluyente de responsabilidad. Es de los elementos negativos dentro de la antijuridicidad. ¿Se va comprendiendo, compañeros? Muy bien. Ahorita vamos a ver por qué llegamos a este punto, por favor. Hablamos de otro elemento importante, el estado de necesidad. Hay un peligro, ¿sale? ¿Ese peligro es real o está a punto de ocurrir? No es un peligro ficticio, no es algo que a lo mejor, pues no va a ocurrir, no, compañeros, está a punto de ocurrir. Y además, ¿qué creen? El sujeto activo no lo ocasionó. No lo ocasionó, porque tampoco se trata de hacerse el héroe, ¿verdad? El sujeto activo protege un bien jurídico y sacrifica a otro. Muy bien. Ok.
peligro no evitable por otros medios. Es decir, cuando se actúa, se lesiona ese bien jurídico tutelado, es porque no había otra alternativa. ¿Sale? Hay un deber de afrontar ese peligro y de salvaguardar el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía. Se afecta a uno, pero se protege otro de mayor jerarquía. Les pongo un ejemplo para que se entienda el estado de necesidad. Imaginen, compañeros, que es un día muy caluroso. Estamos a unos 45 grados. Aquí tenemos un automóvil. Dentro del automóvil se encuentra un bebé. Está cerrado el automóvil y entonces lo que hace el sujeto activo es romper el parabrisas para salvaguardar la integridad del pequeño. La pregunta es, ¿se lesionó un bien jurídico tutelado? ¿Qué me dirían? Sí, ¿verdad? Sí se lesionó. ¿Pero para qué se hizo, compañeros? Para salvar la vida del niño. Para Okay. cuidar la vida del menor, que es primordial. Para salvar el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía. Patrimonio, vida. Por supuesto que la vida es un bien jurídico de mayor jerarquía. Hay veces, compañeros, que el estado de necesidad implica un sacrificio de bienes jurídicos del mismo, bienes jurídicos que tienen que hasta cierto punto afectamos a bienes jurídicos de la misma consideración, del mismo nivel. Por ejemplo, ahí les va. A esto se le conoce como no exigibilidad de otra conducta. Imaginen ustedes el siguiente caso. En alta mar tenemos que estas personas dentro de este bote ya llevan bastantes días ahí en alta mar. Ya hasta cierto punto la vida de ambos corre peligro. Y este sujeto, para conservar su vida, priva de la vida a este y come su cuerpo. La pregunta es, ¿podríamos haberle exigido otra conducta? Sacrificó un bien jurídico de la misma jerarquía, del mismo nivel. Pero hasta cierto punto, compañeros, la doctrina entiende que no existía la posibilidad de exigirle una conducta distinta a este sujeto activo. Por lo tanto, habría una excluyente de responsabilidad. ¿Lo entendemos? Muy bien. Ok. Siguiente punto. Cumplimiento de un deber. A ver, hay un peligro. Tenemos la obligación legal de proteger el bien jurídico tutelado empleando los medios racionales para su defensa. Pregunta, ¿los padres deben de defender la integridad física de sus hijos? ¿Deben defender la integridad de su patrimonio? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? En ese supuesto, compañeros, el padre que defiende a su menor hijo que va a ser afectado por un acto de un tercero, actúa en cumplimiento de un deber. ¿Sale? Evitó que se le causara una afectación a su bien jurídico tutelado. El empleado que protege los bienes jurídicos del patrón, el patrimonio del patrón, actúa en cumplimiento de un deber. Muy bien, no podríamos exigirle otra conducta, todo lo contrario, actuó dentro de ese marco y tendríamos que establecer una exclusión de responsabilidad. Ahora bien, compañeros, en el siguiente caso, ejercicio de un derecho, hablamos de que existe un peligro real e inminente. Existe un supuesto normativo
que permite lesionar, que permite actuar, que permite ir en contra de un bien jurídico tutelado, empleando medios racionales. Guardia Nacional, Ejército, Policía, que actúan en salvaguarda de los bienes jurídicos de la población. ¿Se entiende, compañeros? Un miembro de las Fuerzas Armadas que actúa en contra de algunos narcotraficantes y que de alguna manera hay un mandato normativo que les justifica ir en contra de esos bienes jurídicos tutelados, porque salvaguardan la integridad de la nación, porque salvaguardan los bienes de la nación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Si somos la defensa, compañeros, tendríamos que acreditar que estos supuestos se presentan para que se excluya de responsabilidad. Cuando lleguemos a la fase del sistema acusatorio, etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral, vamos a ver cómo vamos a ir desarrollando estos puntos. Muy bien. Hay veces que el bien jurídico tutelado es disponible. Y en este supuesto, estimados amigos, si el sujeto que puede disponer de dicho bien jurídico lo transmite a otra persona, al rato no puede decir que se le causa una afectación, que se le causa un menoscabo, porque él mismo lo dispuso. Tenemos a sujeto A que dona un celular a sujeto B. Transmitió el dominio de ese celular. Al rato no puede venir a decir, compañeros, que fue desposeído de él, ¿verdad? No lo puede decir. ¿Por qué? Porque él mismo transmitió el dominio. Hay un consentimiento del ofendido sobre bienes jurídicos disponibles. ¿Se entiende? Sobre bienes jurídicos que no son disponibles, pues no podemos justificarlo, ¿verdad? Si sujeto B quiere que sujeto A le prive de la vida y sujeto A lo lleva a cabo, no puede decir al rato que fue voluntad de sujeto B, ¿verdad? Porque la vida no es un bien jurídico disponible. ¿Se entiende? Muy bien. Impedimento legítimo. A ver, compañeros. Tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de parentesco. Parientes consanguíneos, ascendentes, descendentes, colateral. ¿Sale? De alguna manera no son responsables, aunque tengan conocimiento de que el sujeto activo lesionó un bien jurídico tutelado, pues no tienen la obligación de declarar, ¿verdad? ¿Sale? Mis padres no pueden declarar en contra mía. ¿Sale? Tienen un impedimento legítimo. Si quisieran hacerlo, pues adelante, ¿no? Pero no los pueden obligar, no pueden establecer una responsabilidad, porque existe un impedimento legítimo para ascendientes, descendientes, colaterales, sino más hasta el tercer grado. Ahí no habría ninguna responsabilidad. Porque si no, compañeros, la mamá del Chapo Guzmán tendría que haber sido responsable, ¿verdad? ¿Se entiende? Y bueno, ahorita Emma Coronel está teniendo cierta responsabilidad, pero por actos que le son propios, no por actos que devienen de Joaquín Guzmán Loera. Muy bien, perfecto. Bien, compañeros. La tipicidad, adecuación de la conducta al tipo penal, a la descripción normativa que establece el legislador. Muy bien. El legislador, lo que cuando crea la norma, trata de evitar que esa conducta se materialice, que esa conducta se lleve a cabo. Hace una prohibición para que los sujetos, para que la sociedad no lesione bienes jurídicos tutelados. Los elementos que describen al delito van a ser este elemento de la tipicidad. Elementos objetivos, subjetivos y normativos. Vean cómo los vamos a señalar. Elementos objetivos.
elementos de naturaleza descriptiva, las que percibimos con nuestros sentidos, ¿sale? Cosas, modos de obrar, conductas, etcétera, etcétera. Lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Elementos subjetivos. Propósito, fin de la acción. ¿Por qué el sujeto lesionó el bien jurídico tutelado? ¿Tuvo la intención de lesionarlo? ¿Cuál fue el propósito de ir en contra del orden normativo? Elementos normativos. Referencia a descripciones conceptuales, a juicios de valor que establece la propia norma. Por ejemplo, vamos a hablar, estimados amigos, del robo. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado del robo? ¿Cuál es? ¿Cuál, compañeros? Celular. No, el Patrimonio. patrimonio. El patrimonio. ¿Y dónde yo voy a observar qué es el patrimonio? ¿En qué norma? ¿En dónde yo puedo verificar qué es el patrimonio conceptualmente? Dentro de la disposición civil. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Delitos cometidos contra el medio ambiente, recursos maderables, especies en peligro de extinción. ¿Dónde lo voy a verificar, compañeros? En normas que hacen referencia al medio ambiente. ¿Se entiende, compañeros? Entonces complemento mi tipo penal. Verifiquemos rápidamente, estimados amigos. Ahí va. Elementos objetivos. Primero, ahí va. La acción o la omisión. ¿Cómo desplegó la conducta el sujeto activo? ¿De manera voluntaria o de manera involuntaria? Es un primer elemento que vamos a describir. Segundo, ¿cuál es el bien jurídico que fue afectado? Feminicidio. ¿Cuál es el bien jurídico que resultó afectado, compañeros? La vida. La vida. La vida de una mujer por motivos, por razones de género. Muy bien. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en fraude? El delito de fraude. El patrimonio. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de violación? Igual la vida. No, la libertad. La libertad sexual. ¿Vamos bien? En las lesiones, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? La integridad física. La integridad corporal, la integridad física, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cómo interviene el sujeto activo? Su autoría, su participación. Autor intelectual, ¿sale? Autor material, cómplice, encubridor. Más adelante vamos a verlo. Sujeto activo, quien lleva a cabo la conducta que por acción u omisión lesiona el bien jurídico tutelado de un tercero. Sujeto pasivo, quien recibe la afectación. Muy bien. Algunos tipos penales me piden cualidades específicas en cuanto al activo y en cuanto al pasivo. A ver, en el feminicidio nos pide alguna característica especial del pasivo. Que sea mujer. Que sea mujer, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok. En el delito de homicidio en relación de parentesco, ¿hay alguna característica en particular del activo y del pasivo? Sí, tienen que ser familiares. Un familiar. Tienen que ser parientes. El daño.
Exactamente, mi estimada Paola, tiene razón. Son parientes consanguíneos y además tienen esa conciencia de parentesco. ¿Vamos bien? Ok, compañeros. Siguiente. Seguimos con los elementos objetivos. Ahí va. Resultado formal o material. Efecto producido que cambia, que afecta el mundo exterior, que afecta el estado natural de las cosas. En el homicidio, ¿el resultado es formal o material, sí o no? Sí. Porque hay una persona que ya no que tiene, perdió la vida. que Así ya es. se perdió una vida, ¿verdad? ¿Se entiende? En el robo hay un cambio en el mundo exterior. Sí, hay el menoscabo, la afectación del patrimonio de una persona. ¿Se entiende? Nexo de causalidad o de atribución. La relación entre la acción u omisión con el resultado material. Omisión. La enfermera que no dio el medicamento a su paciente y murió. Su omisión, su no hacer, trajo como consecuencia el resultado que es que la persona yace sin vida. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, compañeros? Ese es el nexo de atribución o también se le conoce como nexo de causalidad. La relación entre la conducta de acción u omisión con el resultado. Objeto material sobre el que recae la conducta delictiva. Robo, el bien material, el objeto, el patrimonio. Vida, el homicidio, el cuerpo que yace sin vida. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Medios utilizados. Herramientas utilizadas por el sujeto activo descritas en el tipo penal, ¿verdad? ¿Se entiende? Hay algunos elementos que nos pide el tipo penal para establecer una mayor responsabilidad para el sujeto activo. Por ejemplo, en el caso de el homicidio calificado, cuando se utilizan ciertos elementos, ciertas herramientas que podrían aumentar la pena, como por ejemplo el uso de alguna bomba, inundación, incendio. Compañeros, cuidado con los micrófonos, por favor. ¿Sale? Muy bien. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Todos estos elementos los estoy señalando, compañeros, porque ustedes como fiscales, porque ustedes como defensas, como asesores jurídicos de la víctima, no pueden dejar de lado. Son científicos del derecho y el derecho penal es uno de los elementos más científicos que pueden tener. Por eso es muy importante que estos elementos objetivos, subjetivos y normativos, ustedes los puedan acreditar. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Compañeros, verificamos elementos normativos. A veces tenemos que recurrir a definiciones lingüísticas, a definiciones culturales. Vámonos directamente a los diccionarios, vámonos a los elementos conceptuales. Otras veces acudimos a definiciones científicas, definiciones técnicas y también nos vamos a definiciones jurídicas para pues, verificar el tipo penal. ¿Se entiende, compañeros? Por ejemplo, una definición jurídica no las da en el propio delito en el delito de violación que habla del elemento de la cópula. Y el propio tipo penal nos dice qué debemos entender por cópula. ¿Vamos bien? Delitos contra el medio ambiente. Tengo que ir a un concepto científico que me diga cuáles son las especies que se encuentran en peligro de extinción. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Elementos subjetivos.
genéricos. La intención de producir una afectación, un menoscabo al bien jurídico tutelado de otra persona, o la falta de cuidado, la falta de previsión que conlleva esa afectación. Dolo directo, indirecto o eventual, culpa con representación o sin representación. Dolo directo. Dolo. Ahí voy. Dolo de 3 tipos. Directo, indirecto, eventual. Dolo directo. Sujeto A quiere privar de la vida a sujeto B y materializa su conducta provocando la muerte de B. Dolo directo o en primer grado. Dolo indirecto. Sujeto A quiere privar de la vida a sujeto B y en ese momento sujeto B se encontraba acompañado de sujeto C. Priva de la vida a sujeto B y para no dejar a ningún testigo, también priva de la vida a C. Por lo que respecta a C, sería un dolo indirecto. ¿Sale? Asumió pues esa responsabilidad de su conducta, ¿verdad? Eventual. Sujeto A quería causarle lesiones a sujeto B. Le da un golpe tan contundente que lo priva de la vida. ¿Sale? Fue más allá del resultado que esperaba B. A. Sí quería causar una afectación, pero sin embargo fue más allá el resultado. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. La culpa. Culpa con representación y sin representación. Primera, culpa con representación. Sujeto A toma su vehículo, conduce respetando las medidas de seguridad, maneja en perfectas condiciones, se encuentra perfectamente descansado, ¿sale? Su vehículo se encuentra bien. ¿Y qué creen? Aún así, lesiona un bien jurídico tutelado. Es una culpa con representación, porque aún así, tomando las precauciones, bueno, se causa una afectación al bien jurídico tutelado. Sin representación. Sujeto A lleva a cabo una conducta temeraria, maneja exceso de velocidad, no respeta las señales de tránsito, no quiere causar una afectación a bien jurídico tutelado, pero esta conducta temeraria, esta conducta poco precavida, pues conlleva a la lesión de un bien jurídico tutelado. Si tenemos que establecer una responsabilidad, por supuesto que habrá una mayor responsabilidad en el caso de una culpa sin representación. ¿Vamos bien, compañeros? Perfecto. Específicos. Estimados amigos, algunos tipos penales exigen algunas intenciones puntuales y concretas para que puedan materializarse. Por ejemplo, ¿puede haber feminicidio culposo? No, ¿verdad? ¿Qué requiere el feminicidio del sujeto activo? Siempre va a actuar con la intención, ¿verdad? Con la cuestión de privar de la vida a una mujer por razones de género. En el tipo penal de fraude, ¿qué se requiere, compañeros? ¿Qué exige el tipo penal? La intención de afectar el patrimonio de otra persona y recibir un beneficio que no nos corresponde. ¿Se entiende? Hay una intención de causar una afectación al patrimonio. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Estos son los elementos que describen al tipo penal. Objetivos, subjetivos y
normativos. ¿Vamos bien, compañeros? Apréndanlos, por favor. Después, vámonos a su elemento negativo, la ausencia de tipicidad. Atipicidad. En la acción faltan algunos de los elementos descritos en la ley para que pueda llevarse a cabo. Calidad del sujeto activo, calidad del pasivo, elemento valorativo en objeto, del objetivo del objeto del delito, referencias temporales, medio previstos, elementos subjetivos de lo injusto. Pregunta, compañeros. Sujeto activo tiene 10 años y priva de la vida a un pasivo. ¿Qué problema tenemos en esta conducta, compañeros? En la calidad del sujeto activo. ¿Tendríamos algún problema o ninguna? Sí, se puede Habría un alegar la problema falta de porque es menor de conciencia. edad. Mande, aquí tendríamos un tema de que el sujeto activo, pues no es objeto de la norma penal, ni siquiera de un tema de justicia para adolescentes, ¿verdad? No podríamos establecer ninguna responsabilidad en relación a la calidad del sujeto activo. Sujeto activo, compañeros, ¿qué creen? Pues tiene un trastorno psicológico, tiene alguna cuestión que ya ha sido declarada clínicamente y en ese estado causa la lesión, causa una afectación a bien jurídico tutelado de un tercero. ¿Hay responsabilidad para el activo? No. ¿No? Hablaríamos de un tema de justicia para inimputables, pero hablaríamos de una medida de seguridad, pero no de una pena. ¿Vamos bien? Sí. Calidad del sujeto pasivo. Compañeros, ¿qué creen? Se priva de la vida a una persona que se encuentra vestida de mujer, pero no es una mujer. ¿Podríamos decir que se está cometiendo el tipo penal de feminicidio? No. Hasta aquí tendríamos una falta en el elemento del elemento del pasivo. Habrá un homicidio y a lo mejor podríamos calificar las agravantes. ¿Se entiende, compañeros? En relación al elemento valorativo del objeto. Los tipos penales de naturaleza patrimonial tienen que ver con el monto, con el valor de lo afectado para establecer cuál es la pena que se va a establecer en cada caso. ¿Se entiende? Referencias temporales o espaciales. Algunos tipos penales, como el despojo, hablan del acechanza o la furtividad para apropiarse de un inmueble. Los medios previstos para atenuar o agravar la pena, vamos a verlo un poco más adelante, y los elementos subjetivos de lo injusto. El sujeto activo actuó con dolo o actuó en culpa, con intención o sin la intención de lesionar un bien jurídico tutelado. La ausencia del tipo. El legislador no lo prevé como un tipo penal, no lo establece como un delito. Podrá parecer una conducta hasta cierto punto contraria a la ley, pero como tal no conlleva un delito. A lo mejor conlleva otro tipo de responsabilidad civil, de responsabilidad administrativa, pero no como tal un delito. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ya llevamos 3 elementos, positivos y negativos. Ya hablamos de la conducta. Ya hablamos de la tipicidad. Cuando hablamos de la tipicidad, hablamos de los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Ya hablamos de la tipicidad y la ausencia del tipo, y también hablamos del elemento de la antijuridicidad y la ausencia de antijuridicidad cuando hablamos de legítima defensa, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, etcétera, etcétera. Ya llevamos 3 elementos en su elemento positivo y negativo. ¿Vamos bien? Ok. Estimados amigos, también vamos a ver el elemento de la imputabilidad, la idoneidad del sujeto activo para ser sujeto de la norma penal. ¿Sale? Aquí tendríamos un problema en un elemento de zona intermedia.
Porque tendríamos que establecer una imputabilidad disminuida, una imputabilidad atenuada. ¿En qué supuesto cometió la lesión al bien jurídico tutelado? Y por supuesto que va a ser tomado en cuenta por el juez cuando dicte una pena. Y si hay una ausencia de imputabilidad, entonces no habría una pena. Podría ser materia de una medida de seguridad. ¿Se entiende? Minoría de edad, enajenación, estados de inconsciencia. Recuerden que el sistema de justicia para adolescentes contempla grupos etarios que van de los 12 a los 18 años. Pero no se establece una pena para ellos, se establece una medida de seguridad. Y en el tema de enajenación o estados de inconsciencia, se establece un tema de un procedimiento penal para inimputables. Muy bien. Perfecto. Actio libera in causa. El sujeto activo se va a colocar conscientemente en un estado de imputabilidad. Si ese sujeto se pone en ese estado para cometer un delito, tendríamos que hablar de una agravante de la responsabilidad penal. ¿Entendemos ese punto, compañeros? ¿Vamos bien? Yo me drogo para cometer un delito. Yo me drogo para lesionar un bien jurídico tutelado. Muy bien. Perfecto. Vámonos con el siguiente elemento. La culpabilidad. El dolo, ya vimos el dolo directo, el indirecto y el eventual. En el dolo hay una intención, hay un propósito de lesionar el bien jurídico tutelado. En la culpa no hay una voluntad, no hay un tema de querer causar una afectación a un bien jurídico tutelado, pero por una falta de cuidado, por una falta de precaución, se produce el resultado. Y la preterintencionalidad es un elemento intermedio entre el dolo y la culpa. Posiblemente sí lleva a cabo una conducta pretendiendo causar una afectación a un bien jurídico tutelado, pero el resultado fue más allá de lo que esperaba el sujeto activo. Muy bien, esto es un elemento de naturaleza subjetiva, el dolo y la culpa. Ausencia de culpabilidad, su elemento negativo, mis estimados amigos. Hablamos de una falsa apreciación de la realidad. ¿Recuerdan una máxima del derecho? ¿Qué dice? La ignorancia de la ley, ¿qué? No excusa su. No te exime de su cumplimiento. Exactamente. Entonces, podríamos decir que aunque tengamos un desconocimiento del marco normativo, no podríamos establecer que no exista una responsabilidad, ¿verdad? Pero puede darse el caso de una falsa apreciación de la realidad, de una circunstancia de hecho. Les pongo un caso que nos maneja, que nos maneja el maestro, ay, que ya se me olvidó su nombre, pero ahorita les digo. Ahí va, les pongo un caso. Sujeto A es un cazador, tiene el permiso correspondiente para cazar en el bosque. Estamos en la temporada de venados. Sujeto B, pues como que anda un poquito mal de sus facultades y le gusta vestirse de venado y andar parrandeando por el bosque. Sujeto A lo ve a la distancia, le dispara y le provoca la muerte. Compañeros, pues hay una falsa apreciación de la realidad. ¿Cómo pudo saber sujeto activo que el sujeto pasivo andaba por el bosque disfrazado de venado? Hay un error invencible. ¿Se entiende? ¿Cómo lo puede prever? ¿Cómo lo puede evitar? ¿Está bien? Esto nos establece el maestro Muñoz Conde en su obra Teoría del Delito. Nos encontramos bajo este supuesto donde habría una ausencia de culpabilidad. ¿Vamos bien? Ok, el detalle es demostrarlo, ¿verdad? Eso es lo difícil.
Compañeros, eximentes putativas. Por ejemplo, aunque se establece la responsabilidad del sujeto activo por una disposición del Ejecutivo a través de un indulto, otorga el perdón al sujeto activo, eximiéndolo de cualquier responsabilidad. O también tenemos las leyes de amnistía por parte del Congreso. A pesar de que se encontró la responsabilidad del sujeto activo, pues las leyes de amnistía le otorgan el perdón y ya no van a establecer ninguna culpa para estos sujetos. Obediencia jerárquica. Compañeros, el sujeto activo actúa por una orden de su superior. Esa relación jerárquica se encuentra normada, se encuentra establecida dentro de la ley. Y además, otra cuestión. El sujeto activo tiene una relación de subordinación con quien le da la orden. Pero tiene que haber una conciencia, compañeros, de que esa orden que da su superior es legal. ¿Se entiende? Porque si el activo sabe que la orden que le da el superior es contraria a derecho y actúa, ¿qué creen? No puede hacer uso de este elemento de ausencia de culpabilidad. Tiene que haber una conciencia de que la orden que da su superior es una orden legal, es una orden regulada dentro del marco normativo. ¿Entendemos eso, compañeros? Ok. Violencia moral vía compulsiva. Compañeros, hay veces que la violencia, que la situación que estamos percibiendo, que el estado de emoción violenta nos hace actuar en un sentido. ¿Sale? Acuérdense, en el momento que están ocurriendo los hechos, actuamos y causamos una afectación al bien jurídico tutelado. Ahí tendríamos que hablar que hay una ausencia de responsabilidad, pero hay que demostrar que en ese momento ocurrió, ¿verdad? Hay que demostrarlo. Ya hablamos del estado de necesidad y ya mencionamos el no exigibilidad de otra conducta. Caso fortuito, fuerza mayor. Sujeto activo se encuentra manejando. De pronto hay un terremoto que hace que pierda el control y que causa lesiones a este sujeto pasivo. Hay una ausencia de culpabilidad porque hay un caso fortuito, fue una causa de fuerza mayor, un elemento de la naturaleza que no pudo prever, que no pudo evitar, lo que conllevó a la lesión del bien jurídico tutelado. Muy bien. Ok. Estimados amigos, hasta este momento ya hablamos del delito como una conducta y señalamos que la conducta es típica, antijurídica, culpable, punible. Dentro del propio elemento de la culpabilidad, hablamos de la imputabilidad, la idoneidad para ser sujeto de la norma penal. Estos son elementos positivos, pero también destacamos que existen sus elementos negativos, por ejemplo, en el caso de ausencia de conducta, ausencia de tipicidad o atipicidad, causas de justificación, legítima defensa, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho. Hablamos de la inimputabilidad y ahora vamos a empezar con el elemento de la punibilidad. Muy bien, perfecto. Empecemos. Punibilidad.
la consecuencia de que el sujeto activo fue en contra del orden jurídico, fue en contra de la ley, lesionó un bien jurídico tutelado. La pena, como consecuencia de la conducta del sujeto, imputable. Y la medida de seguridad, como una condición complementaria de la pena o para aquellos sujetos inimputables o menores de edad. La pena de muerte se encuentra prohibida por nuestro artículo 22. Las penas corporales también se encuentran prohibidas por el artículo 22. Contra la libertad, la relegación se encuentra prohibida por el artículo 22. El destierro no se permite. Confinamiento, esa sí se encuentra permitida en los centros de reinserción social para que la persona pues vuelva a ser útil y se incorpore nuevamente a la sociedad. O también como una medida de seguridad, como una medida cautelar, la prohibición de ir a un lugar determinado. Penas pecuniarias de naturaleza económica, de naturaleza de reparación del daño. Contra ciertos derechos, la destitución laboral, ¿vale? Para el sujeto activo, y si es servidor público, la cuestión también de una suspensión laboral, de una inhabilitación. Medida de seguridad curativa. Si el sujeto tiene una afectación de su salud, si el sujeto tiene algún problema con drogas, con alcohol, pues el detalle es también mejorar su calidad de vida, mejorar esa condición que conlleva a que lesione el bien jurídico tutelado y también, por supuesto, la educación, la cultura, el deporte, que son elementos que van a ayudarlo a salir adelante, pues, de todas estas cuestiones que venimos señalando. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Reiteramos, por favor, ¿qué es el delito? Ahí va. Delito es una conducta que puede ser de acción, de omisión, que es típica. ¿Por qué? Porque se encuentra descrita en la ley como una conducta que lesiona un bien jurídico tutelado, que es antijurídica, porque va en contra del derecho y no existe una causa que la justifique. Como consecuencia, es culpable. Aquí verificamos la intención del sujeto activo. Recuerden, dolo o culpa. ¿Sale? Y después de todo esto, señalamos que es punible. Compañeros, todos estos elementos tenemos que demostrarlo para establecer una responsabilidad del sujeto activo y como consecuencia responder por esta lesión al bien jurídico tutelado. Bien. Empiezo con un tema muy importante, compañeros. La cuestión que tiene que ver con el inter criminis. Bien, ahorita vamos a ver por qué todos estos puntos se están desarrollando. Compañeros, recuerden una cuestión. Por favor, una fase interna del derecho penal nos conlleva a una cuestión, pues que al derecho penal no le incumbe. El derecho penal actúa cuando la conducta se exterioriza, cuando produce una consecuencia, cuando produce una afectación al mundo exterior. La fase interna es de ideación o de preparación. Si el sujeto activo todavía lo está pensando, pero no lleva a cabo ninguna conducta, la pregunta que les voy a decir, ¿vamos a establecer una responsabilidad para este activo, compañeros? No, no es responsabilidad.
No hay responsabilidad, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Ok, ya me reúno con mis cómplices, ¿vale? Y nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a llevar a cabo esa conducta que lesiona el bien jurídico tutelado. Amenazamos a un tercero de provocarle un daño si se resiste, ¿verdad? Aquí ya puede conllevar esto a una responsabilidad penal, ¿verdad? Ya estamos externando nuestra conducta, ¿verdad? ¿Vale? Adquirimos todo lo necesario, llevamos a cabo todos los actos para lesionar el bien jurídico tutelado y, ¡pum!, lo llevamos a cabo. ¿Vamos bien? Tentativa inacabada. Hay un arrepentimiento por parte del sujeto activo. Ya no quiere desplegar su conducta. De pronto se echa para atrás. ¿Ok? Aquí podríamos decir que habría una ausencia de culpa. ¿Por qué? Porque el mismo sujeto ya no quiso llevar a cabo la conducta que lesiona el bien jurídico tutelado. Pero también posiblemente los actos que hasta ese momento realizó ya conllevarían a la lesión de un bien jurídico tutelado. A ver, ahí les va. Sujeto activo entra a un banco. Ya estando dentro del banco, llega con el cajero y estando con él, de pronto se arrepiente y ya no quiere llevar a cabo la conducta. Pero resulta que descubren que ese sujeto pues portaba un arma de fuego. Ya simplemente los actos que hasta ese momento desplegó ya conllevarían a una responsabilidad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. Tentativa acabada. ¿Vale? Llevó a cabo su conducta, la materializó y está a punto de lesionar el bien jurídico tutelado. No se lesiona por una frustración propia, por falta de técnica, por falta de habilidad, por falta de puntería, por alguna cuestión que no conlleva, que no afecta el bien jurídico tutelado, pero desplegó su conducta. ¿Se entiende? Sujeto activo dispara al pasivo, pero es tan malo para accionar su arma que no da con el objetivo. Hierra su tiro. Quería provocar la muerte. Hay una tentativa acabada, pero la frustración fue propia. No se privó de la vida por su falta de técnica, por su falta de habilidad. Muy bien. Ok. Tentativa acabada por frustración impropia. Aquí va. Sujeto activo quiere privar de la vida a este pasivo. Sin embargo, cuando va a accionar su arma de fuego, un tercero interviene, empuja al activo, logrando pues que el activo no dé y no cause una afectación al pasivo. ¿Sale? Por una cuestión externa, el activo no lesionó el bien jurídico tutelado. ¿Se entiende? Delito imposible. Compañeros, ¿podemos privar de la vida a alguien que ya no tiene vida? No, ¿verdad? Delito imposible. Delito consumado. Se materializó la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Ahí está. Delito perfecto agotado. Además de que la conducta es típica, antijurídica, culpable y punible, se da la fuga. ¿Sale? Se sale con la suya el sujeto. Ahí está, compañeros. Ahí está. Todos esos elementos son muy importantes que ustedes lo demuestren cuando van a presentar su carpeta de investigación y en su caso también cuando van a presentar argumentos en contra de esa imputación que va a formular la fiscalía, si son ustedes la defensa. La participación del activo. Compañeros, autor,
tiene un dominio mediato sobre la conducta que se va a desplegar. La idea, la prepara, instiga, autor intelectual, la lleva a cabo, la materializa, autor material. Las dos personas tienen un dominio del hecho, un dominio del acto. Coautores. ¿Vamos bien? Cómplices. Ayuda al autor. No tiene un dominio del hecho. Se encuentra subordinado al autor. Compañeros, cómplice. Su participación es muy importante para la materialización, para la lesión del bien jurídico tutelado. Cómplice primario. Cómplice secundario. Aunque no hubiese intervenido, ¿qué creen, compañeros? Aún así, se hubiera causado una afectación al bien jurídico tutelado. Ahí va. ¿Qué tipo de autor sería, qué tipo de cómplice sería este? Aquí tenemos al autor material, se encuentra dentro del banco, este sujeto lo acompaña y amaga a los demás clientes y para que se lleve a cabo la conducta. Además, amaga a los guardias. Y tenemos a este otro sujeto que está esperando fuera del banco, dentro del vehículo. Primera pregunta. ¿Qué papel tiene este sujeto? ¿Qué es? Cómplice. Autor material. Autor material. Autor material. Autor material. ¿Qué papel tiene este? Cómplice primario. Ok, ¿qué papel tiene este? Cómplice secundario. Cómplice secundario, ¿verdad? Cómplice. Esto es muy importante porque cuando se formó la imputación, compañeros, hay que señalar la participación del sujeto activo. Muy bien. Ok. Compañeros, tenemos el encubridor. Recuerden, ayuda, recuerden, no participó durante la afectación al bien jurídico tutelado, durante la comisión del delito. Después de que ya se llevó a cabo, entorpece la investigación, ayuda a que las personas, los sujetos activos que participaron, se den a la fuga. Ese es el encubridor. Muy bien. Ya hablamos del autor mediato o intelectual o el material, ¿verdad? Muy bien. Estos son... Maestro, perdón que lo interrumpa. Sí. En el caso del encubridor, por ejemplo, una persona que les presta una casa para que se escondan, vamos a hablar de este mismo ejemplo, se escondan por una semana o se escondan por un tiempo, también entra dentro de esta característica, ¿no? Sí, encubridor, e inclusive podríamos también establecer el propio tipo penal, el propio Código Penal establece un delito muy en particular. Si usted, por ejemplo, usted sabe que la mercancía que le estoy dando yo es una mercancía robada. Usted me da refugio para que la autoridad no dé conmigo. Y la mercancía que yo robé, usted la distribuye a terceros. Ya podríamos decir que por lo que respecta a la venta de esa mercancía, ya constituye otro delito en particular. Sí, pero incluso aunque no la haya distribuido, con el puro hecho de haberle prestado yo como bodega una casa, exactamente. Ya entro en esa categoría, ¿verdad? Exactamente. Con ese hecho ya implicaría una responsabilidad penal para usted en particular. Muy bien. Salvo, por ejemplo, aquí podríamos hablar, mi estimado Israel, que habría un tema de lo que mencionamos en un principio cuando establecíamos que no habría una responsabilidad para usted en el caso de un impedimento legítimo. Por ejemplo, si usted y yo tuviéramos una relación de parentesco. Oye, ¿quién crees que es mi hijo? Y yo no podría pues, declarar en contra de mi hijo, aunque sé que cometió un delito, pues bueno, no tengo responsabilidad si no presento una declaración en contra de él. ¿Se entiende? Porque hay un impedimento legítimo en relación de ese parentesco. Por eso, pero mi hijo robó, me trajo las cosas a guardar, pero yo sé que son robadas y se las volvió a llevar. Yo no participé en nada, pero aún así le presté la bodega sabiendo que era robado. Pero
aquí habría un tema que usted diría, pues bueno, ¿qué culpa? Digamos, hay un impedimento legítimo porque usted no podrá presentar declaración en contra de su hijo. No, pero sí me pueden culpar, aunque yo sea su padre, pero participé porque le presté el espacio, ¿no? A lo mejor por ese delito no le habría una habría una cuestión de ausencia de antijuridicidad. Como tal, a lo mejor el tema de guardar la mercancía robada ya conllevaría un delito, pero que usted no dé información de dónde se encuentra su hijo, que por qué evadió la responsabilidad, ahí no usted, yo creo que ahí habría una ausencia de antijuridicidad. Sí habría una responsabilidad en el tema de que usted está almacenando producto que es robado. Ok. ¿Sí? Muy bien. Mi estimado Francisco Jerónimo levantó la mano, ¿verdad? Le escuchamos, por favor. Sí, buenos días. Una persona que sea trabajador de la institución, o sea, que sean conocidos de la misma institución bancaria. ¿Ese participa, ese ayuda a que se lleve a cabo el delito? Sería encubridor también. No, o sea, ¿esa persona ayuda a que se materialice el delito? Sí, Okay. Porque está encubierta en el mismo banco adentro. Bueno, yo creo que hasta sería un autor, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que más sí. si brinda información, ¿no? Más si brinda información. Para mí, desde mi perspectiva, sería un autor, ¿eh? Ok, muy bien. Levantó la mano. Diana, le escuchamos, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. En el ejemplo que nos pone está el cómplice secundario marcado como C. Por ejemplo, si a estas personas en el cómplice primario y el sujeto A también, los agarran primero a ellos y al sujeto C que está esperando en el auto, a ellos no lo agarran porque pues, antes de que oyeran, los agarraron a ellos primero. Este cómplice secundario también puede tener responsabilidad. Por supuesto, porque al final de cuentas, materializó su conducta. Iba a ayudar a huir a estas personas y sabía que se estaba cometiendo el delito. Si él hubiese dado aviso a las autoridades para que no se llevara a cabo el delito, podríamos hablar de la tentativa que mencionamos en primer lugar, que es una tentativa inacabada. Inclusive podríamos hablar de una ausencia de culpabilidad. ¿Por qué? Porque dio informes a la autoridad, pero al momento de que él sabía que se iba a llevar a cabo el robo y no lo impidió, pues de alguna manera ya hablamos de que se ha consumado el delito. Entonces habría una responsabilidad para este tercero que se encuentra esperando afuera del banco. Muy bien. Sí. Cuauhtémoc, te escuchamos, por favor. Maestro, buenos días. Muy buenos días. Oiga, en relación a todo esto, un ejemplo, y si uno le lee el 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales a la persona que va a declarar, ya sea cónyuge o cualquiera que tenga 2 años de relación con el imputado, esto también nos puede beneficiar a nosotros, la parte del Ministerio Público y por parte de la investigación. Que presente su declaración. Es el 361, para que con eso él está dando testimonio de que vio, observó y todo, independientemente de que sea hermano, padre o algo. Es el que ante el juez, con ese, si se lo leemos, eso ya sí nos está dando pauta para poder meterlo al expediente y poderle dar seguimiento. A ver, sí, efectivamente, a ver, acuérdense que el tema del impedimento legítimo, si él quiere presentar una declaración de forma voluntaria, pues evidentemente se puede utilizar y se puede integrar dentro de la carpeta de investigación, mi estimado Cuauhtémoc, ¿vale? Si es una declaración voluntaria y él quiso pues, realizar la entrevista correspondiente y dar información sobre una conducta que lesiona un bien jurídico tutelado, ahí sí la podemos encontrar, ¿sale? Ajá. Lo que sí no podríamos nosotros es obligar a que declare en contra, porque hay un impedimento legítimo. Perfecto, ok. ¿Vamos bien, compañeros? Gracias. Sí, a sus órdenes. Muy bien. Compañeros, continuando con todos estos elementos, rápidamente llegamos al tema de elementos accidentales del delito, atenuantes y agravantes. Atenuantes, circunstancias que sirven para disminuir, para reducir la pena. Y las agravantes,
van a ser elementos para establecer una mayor responsabilidad. Muy bien, perfecto. Rápidamente lo revisamos. Estimados amigos, primero, las atenuantes. El sujeto activo colabora con la investigación de un delito y aporta medios de prueba que son contundentes, medios de prueba que son decisivos. Detenemos a un sujeto, ¿sale? Por narcomenudeo, pero este sujeto va a dar información a la fiscalía para que integre carpeta de investigación por un delito de mayor impacto que sería pues el tema del narcotráfico. Podríamos establecer un convenio con este sujeto para que podamos disminuir la pena como consecuencia de que está aportando medios de prueba que son decisivos para un delito de mayor impacto. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Seguimos. El sujeto activo se compromete a reparar el daño antes de la audiencia de juicio oral. El sistema acusatorio adversarial se divide en las siguientes fases. Ahí voy. Etapa de investigación, etapa intermedia, la cual va a concluir con el auto de apertura a juicio oral. Y antes de que lleguemos a juicio oral, el sujeto activo repara el daño. Esto podría conllevar a que acepta su responsabilidad, acepta que se establezca una pena en base a los datos que tiene en ese momento la carpeta de investigación, y sobre eso vamos a celebrar un juicio, una cuestión que se llama, se me fue el nombre. Acuérdenme cómo se llama, por favor, compañeros. Se le llama... ¿Procedimiento abreviado? Procedimiento abreviado, exactamente, compañeros. Y bajo ese supuesto, en ese procedimiento abreviado, vamos a obtener un beneficio estableciendo una pena menor a la que correspondiese por la comisión de ese hecho delictivo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aceptó su responsabilidad, porque reparó el daño antes de la celebración de la audiencia de juicio oral. ¿Se entiende ese supuesto, compañeros? Muy bien. Siguiente. Establecer medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos. En el caso de procedimiento penal para personas morales, los socios que queden en esa persona moral se van a comprometer a que ya no se vuelva a cometer esas conductas contrarias a derecho. Hablamos también del arrepentimiento, como en el caso del banco que mencionamos. Vamos a establecer una pena menor porque el sujeto activo se arrepintió y ya no lesionó el bien jurídico tutelado. También hablamos de el estado de emoción violenta. Resulta que el sujeto activo iba entrando a su domicilio conyugal y se encuentra que su pareja se encuentra con otra persona y en ese supuesto los priva de la vida. Evidentemente hay una responsabilidad, pero entendemos que este sujeto activo actuó en estado de emoción violenta, por lo cual vamos a establecer una pena atenuada. ¿Se entiende, compañeros? Dolo eventual. La doctrina a veces lo llama preterintencionalidad, lo cual implica, compañeros, que el sujeto activo quería cometer el delito de lesiones en contra del pasivo. Pero ¿qué creen? Le dio un golpe tan contundente que en lugar de provocarle lesiones, le provocó la muerte. Evidentemente vamos a establecer una responsabilidad penal, pero tomaremos en consideración que su propósito inicial no era causar la lesión, causar la muerte a este sujeto activo, a este sujeto pasivo, perdón. ¿Lo entendemos, compañeros? Perfecto. Ahora rápidamente llegamos a las agravantes. Ventaja. El sujeto activo es superior a fuerza física al ofendido. Y además, el ofendido no se haya armado,
el ofendido, pues de alguna manera no puede repeler la agresión que le va a provocar el activo. Ventaja. Otro, el activo es superior a las armas que emplea. El pasivo tiene, pues, a lo mejor un bat y el activo tiene un arma de fuego. Ventaja. El activo se encuentra o utiliza algún medio que debilita la defensa del pasivo. ¿Han escuchado de las famosas goteras? ¿Sale? Bueno, las goteras implican son unas personas que en los bares, en estos lugares, les ponen unas gotas estas para los ojos a las bebidas de algunos sujetos, los drogan y así de alguna manera pues les cometen el delito de robo, pero se aprovechan de esta circunstancia para debilitar la defensa del pasivo. ¿Vamos bien? Ok. El activo se encuentra de pie y el pasivo se encuentra caído. Y en esta circunstancia, el que se encuentra de pie, el activo, también se encuentra armado. Siguiente. Hay una violencia física, psicoemocional del activo y bajo este supuesto, este sujeto actúa por ese miedo, por esa violencia. ¿Vamos bien, compañeros? Traición. El activo quebranta la confianza, la seguridad que le había dado el pasivo. El trabajador que causa una afectación, un daño a su patrón. ¿Sale? ¿Vamos bien? Traición. El delito que se comete entre cónyuges, porque se supone que hay una confianza, que hay una seguridad que se había depositado. ¿Está claro, compañeros? Agravante. Siguiente. Rápidamente, ya llevamos dos, ventaja y traición. Alevosía. El sujeto activo sorprende utilizando la acechanza, utilizando la furtividad al pasivo. Esto no le da posibilidad al pasivo de defenderse ni evitar el mal que se le va a causar. Lo acecho, veo a qué hora sale del trabajo, veo por qué calles anda, veo qué caminos toma y esa información la utilizo para evitar que pueda defenderse, que pueda evitar el mal que se le va a causar. Retribución. El activo paga a una tercera persona para que cause una afectación al pasivo. Retribución. ¿Vale? Por los medios empleados. Inundación, incendio, bombas, envenenamiento, asfixia, tormento. ¿Por qué, compañeros? Porque se le quiere causar un daño al pasivo. Vean cómo le voy a privar de la vida, cómo lo voy a afectar, compañeros. ¿Sale? Por esta cuestión, por los medios empleados, vamos a agravar la responsabilidad del activo. Saña. El activo actúa con crueldad y quiere provocar un dolor o un sufrimiento al pasivo. Estado de alteración voluntaria. Me drogo, me alcoholizo para que en ese estado cause una afectación al bien jurídico tutelado. Odio. El activo lo comete por la condición económica del pasivo, por su vinculación a un grupo político, por la cuestión de la religión, por su color de piel, por su nacionalidad, por su lugar de origen. Esos son los motivos que llevan al activo a causar una afectación al pasivo. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Ya vimos a grosso modo una retroalimentación de toda una teoría del delito, toda. Ya analizamos tanto los elementos positivos, negativos, también hablamos de el intercriminis y hablamos de atenuantes y agravantes. Todo esto nos va a servir para los puntos que vamos a analizar un poquito más adelante.